Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre los colaboradores de Pablo en la obra del Señor. Vamos a ver cómo, la forma de cómo Pablo administra, lleva a cargo su ministerio en compañía de esa hermandad, pues que le servían para la obra del Señor, ¿no? Pues agradecemos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que sea esta prédica de bendición para todos nuestros hermanos y para reflexión. Bueno, ¿quiénes son los colaboradores de Pablo? En Hechos uno, perdón, en Hechos, en todas las cartas de Hechos y en otros libros, bueno, habla de quiénes eran, ¿no? Menciona muchos, aproximadamente menciona cerca de, solamente en Hechos como de 100, pero vamos a irlo viendo en las escrituras. En Hechos, en las cartas de Pablo se mencionan a unas 100 personas, ¿no? Miembros de la congregación cristiana del siglo primero que tuvieron relación con el apóstol de las naciones. No se sabe mucho acerca de algunas, de otras no tanto, de algunas pues sí un poquito habla más el Evangelio sobre ellos. Bueno, en distintos momentos y en diversas circunstancias muchas personas apoyaron activamente la obra con Pablo, la obra del Señor. Por mencionar algunos está Aristarco, Lucas, Timoteo, sirvieron al lado del apóstol entre muchos más. Otras permanecieron con él cuando estuvo en prisión o lo atendieron mientras se desplazaba, ya sea como compañeros de viaje o como anfitriones. También tristemente hubo quienes no perseveraron en la fe, entre ellos habla la palabra sobre Alejandro, sobre Demas, Hermógenes, Figelo, entre otros. Bueno, en lo que concierne a varios amigos de Pablo, como por ejemplo también a Síncrito, Ernas, Julia, Filólogo, por mencionar unos de tantos, ¿no? Se conoce solamente, bueno, pues sus nombres, ¿no? En algunos. En Romanos 16, 13, 15, en Corintios 1, 11, bueno, se habla de ello. Bueno, el estudio pues es ofrecer información que tenemos sobre los más o menos 100 colaboradores de Pablo, ¿no? Que se aprecia como trabajaba en la obra. Dicho estudio también nos muestra los beneficios de reflexionar sobre, sobre lo que se obtiene mediante lo que Pablo eh, llevó a cabo. El estudio tiene que ver mediante el sufrimiento de Pablo. Tiene que ver con reflexionar sobre el padecimiento. Nos lleva a esto, este estudio, a que reflexionemos acerca de el padecimiento de Pablo. Y esto afina la fe, el crecimiento espiritual, te hace capaz de trabajar para la obra de nuestro Señor, de el pasar la aflicción, hermanos, nos afina, nos alista, nos prepara y nos hace mejores creyentes en nuestro Señor. Se desarrolla el amor de nuestro Señor en nosotros. Y si tenemos amor, podemos ver por el hermano. También podemos eh, restaurarlo en el Señor. Tenemos una fuerza y una fuerza espiritual y de orientarlo, de ayudarlo. ¿Por qué? Porque ya ha pasado por ciertas situaciones de las cuales se ha aprendido. Y esto es lo que a Pablo eh, le ha pasado, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, el estudio tiene por reflexión sobre lo que se obtiene mediante el padecimiento. ¿Quién es Pablo? Bueno, en Hechos 9, 15 y 16, y le dijo el Señor, ve dice, ve, le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este. Esto fue cuando el Señor Jesucristo se le aparece a Pablo en esa luz, ¿no? Dice, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Entonces, Pablo
es un instrumento escogido por nuestro Señor. Es elegido, es elegido. Sabemos quién era Pablo, un doctor de la palabra, eh, un erudito de la palabra, de las leyes. Era totalmente un doctor en aquella época y tenía pues su gran maestro y etcétera, ¿no? Pero Pablo pues era una persona totalmente en aquel entonces letrada, una persona muy inteligente, por lo que se sabe de él. Hablaba otras lenguas aparte de la nativa de él, y posteriormente es tocado por el Señor. En Hechos 9, 17, 18, Ananías entonces fue y entró a la casa y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué recibe? El Espíritu Santo, ¿no? Dice que le cayeron como estaba ciego, luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió el punto la vista y levantándose fue bautizado, pidió que se le bautizara. Entonces, Pablo queda ciego y enseguida le da una revelación el Señor a Ananías y fue y por orden del Señor le da la vista. Pablo, una de las cosas que demuestra es su esfuerzo, su valentía, y precisamente nos habla la palabra sobre esto, sobre el esfuerzo y la valentía. Salmos 31, 24. Esforzados todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome vuestro corazón aliento, ¿no? Que nos dice de que nos esforcemos. Habla de esfuerzo de todos los que esperamos en Jehová. Salmos 27, 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Entonces nos habla el Evangelio de esforzarnos, de esfuerzo. Isaías 41, 10 dice: no temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces ya el Señor, primero hay un esfuerzo en Pablo, siempre en el creyente, siempre hay un esfuerzo, se abre la voluntad en uno de conocer al Señor, pero, pero sabemos que hay distintas clases de fe, la natural, y está esta otra fe mayor para recibir al Espíritu Santo, para recibir al Señor. Pero bueno, Pablo tuvo un esfuerzo y el Señor posteriormente le esforzó. En Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. ¿Qué pasa? Nos dice que esfuérzate y seas valiente. Pues estas características Pablo tuvo a lo largo de su carrera aquí en la tierra, en la obra de nuestro Señor. Miren, esto, el hecho de llevar el evangelio, el hecho de estar al frente de la obra del Señor, requiere, hermanos, de algo que se llama esfuerzo, que se llama valentía. Y precisamente ese esfuerzo debe de estar enfocado a conocer al Señor en la obra, a hacer la obra del Señor, a obedecer, a hacer lo que el Señor pide para que nosotros tengamos ese esfuerzo. Y ese esfuerzo que ya nos hemos ganado y que lo hemos hecho habitual en nosotros, pues nos dará ser testimonio porque ya lo hemos hecho. Asimismo con la valentía. Si nosotros no somos valientes en la obra del Señor, en esforzarnos, en mantenernos en esa línea, en ir creciendo día con día, en poder ir mejorando como seres humanos que somos corruptos, si nosotros ejercitamos ese trabajo, hermanos, vamos a empezar a mejorar y se va a empezar a limpiar nuestra alma, porque eso es lo que quiere Dios, que tengamos limpia nuestra alma y que demos testimonio de una alma limpia
como la de nuestro Señor Jesucristo, que sigamos las pisadas, que seamos valientes. Y esa valentía, hermanos, no podemos predicar, no podemos predicar si no tenemos un esfuerzo ni valentía. A veces hay cosas que no se pueden incluso hablar del evangelio porque, por ejemplo, como este verso en los que sabemos que se tiene que vender allí en el evangelio lo marca y no hace daño a ninguna familia, sino que eso se tiene que reflexionar y llevar a cabo en la intimidad con nuestro Señor. Y eso es valentía, y eso es valentía. Entonces, hay ciertas cosas, hermanos, que tenemos que trabajar para llegar a esos grados, pero es importante que en nuestro proceso llevemos cada vez el aumento de lo que se requiere como creyentes, como predicadores, como seguidores de nuestro Señor. Y Pablo es lo que precisamente tiene. Se esforzaba y era valiente. El llevar a cabo la obra del Señor es de valentía. La vida del apóstol Pablo eh, desde el momento se rinde su vida a Cristo, rinde su vida a Cristo, inicia una persecución en su contra. Pasados muchos días los judíos le resolvieron en consejo de matarle. Ya para empezar, ya Pablo, iniciando el ministerio, Pablo se va por unos 15 años al desierto, se prepara y posteriormente el Señor Jesucristo también, ¿no? Lo habla en el Evangelio. Bueno, pues al saber esto los judíos, que Pablo ya andaba predicando, pues le resuelven en consejo de matarle. Jesús mismo en su llamado le hace ver a Ananías que le mostraría cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces ya Pablo inicia su padecimiento muy pronto y el padecimiento experimenta, a través del padecimiento, Pablo experimenta el sufrir y el dolor. Pablo tuvo que experimentar el quebranto, cincelado y, y hecho un nuevo hombre en manos del alfarero, en manos de nuestro Señor. Entonces se describen algunas situaciones difíciles en medio de todo. Dios permitió que Pablo fuese refinado y siempre mostró resiliencia. Hablando, hermanos, de ese esfuerzo, de esa valentía, fíjense en lo que fue puesto Pablo. Si hablamos de los metales preciosos que se refinan en altas temperaturas, eliminando las impurezas, el calor más intenso logra separar la basura de ellos, de esos metales. Ahora, hablando espiritualmente, sucede lo mismo en el caso de Pablo. Pablo no fue la excepción cuando fue llamado por el Señor. En Hechos, vuelvo a decir, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En conclusión, lo que quiero decir, hermanos, que a través del fuego, del sufrimiento, a través de las consecuencias, pues, espirituales que se dan a través de seguir al Señor, en el caso de Pablo y en el caso de cualquier creyente, el creyente aprende por medio del sufrimiento, por medio de hacer las cosas, aprende por medio de la obediencia, aprende a través de irse quitando los escondrijos de la carne. Si yo no puedo trabajar tales cosas en mi carne, si yo no veo por el hermano, porque no soy sociable o porque no me gusta visitarlos o por si no me gusta cualquier cosa que tiene que ver con el amor de nuestro Señor Jesucristo, entonces no estoy preparado y ni estoy apto. ¿Por qué? Porque no paso la prueba. Y el creyente tiene que aprender por medio del sufrimiento, por medio de la obediencia. Tiene que edificarse. Para eso estamos dentro del camino, para irnos limpiando, hermano. En Corintios nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Si nosotros hemos trabajado la parte espiritual en nosotros y hemos trabajado y hemos separado la carne del alma, y el alma alejándola cada vez de la carne y acercándola más al espíritu, lo que vamos a realizar, hermanos, es que vamos a tener una, un testimonio
y una dominación, una voluntad de poder limpiar el alma y tenerla presta para la obra del Señor. Y nosotros lo que tenemos que hacer, pues es precisamente eso. ¿Para qué? Pues para estar en la obra y poderla llevar como llevando como ejemplo, como siendo testimonio, no ejemplo, porque nuestro ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta, hermanos, que el punto es que nosotros tenemos que trabajar siguiendo la obediencia para que nosotros ayudemos al hermano también a que obedezca y se acerque al Señor y se limpie y se quite los escondrijos. Bueno, nos habla que el Señor es nuestro hermano mayor. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿bien? De nuestro Señor. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense, hermanos, el hermano mayor, nuestro hermano mayor es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién representa, quién representa, hermanos, al Señor aquí en la tierra? Pablo, Pablo. Que dice Pablo, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, parecernos a Cristo. Lo que está diciendo Pablo, parecer a Cristo, ser como nuestro Señor, ser como nuestro Señor. Entonces, ¿quién representa a Pablo aquí en la tierra? Nuestro Señor, porque el Señor es nuestro hermano mayor. Bueno, hablando de los colaboradores de Pablo, hay muchos, ¿no? Habla de muchos que no podríamos eh, terminar ahora en esta prédica, ¿no? Dice, porque ayudando a muchos y a mí mismo, dice, a todos aquellos que trabajaban en la obra, dice, saludar a Priscila y Aquila, mis coadjuntores en Cristo, que pusieron sus cuellos por mi vida. También habla, bueno, por varias partes, ¿no? En Romanos habla mucho y en todas las cartas de Pablo. Y saludad a María, la cual ha trabajado mucho con vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia y Herodión, que eran parientes de Pablo. También hablaba, bueno, sigue haciendo una lista Pablo, ¿no? Saludad a Síncrito, a Pregonte, a Hermas, a Patroas, Hermes, a los hermanos que están con ellos, y etcétera, ¿no? Siempre Pablo nunca dejaba pues a los hermanos de saludarlos, ¿no? De valorar el trabajo que ellos estaban haciendo, el valorar por, pues, por aceptar y reconocer al Señor, ¿no? Por estar presentes en la obra. Siempre Pablo también los tenía presentes en sus oraciones, ¿no? Hablando, una de las cosas que también Pablo pues tuvo que padecer por los hermanos. Vemos aquí en los de la casa de Chloe. Primera de Corintios 1 del 9 al 15 dice, fiel es Dios por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjense, hermanos, ya de hecho ya está teniendo una queja, Pablo. Seguido de esto dice, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo. O sea, había unas divisiones allí, ¿no? En la casa de Chloe. Otros decían, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Pablo les riñe y les dice, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Pero que hay, pues habla de una división y empieza Pablo, pues, a restaurarlos. Pablo es templo para tratar estas cosas. Pero es que esto pasaba siempre con todas las iglesias, con todas las iglesias, con los filipenses, con los colosenses, y precisamente Pablo estaba a cargo pues, de todas las iglesias, de todas aquellas iglesias. Pablo se hacía, hagan de cuenta, en muchos Pablos, por decirlo
de alguna forma. Por eso siempre estaba escribiendo las cartas a todas las iglesias, porque le hacían llegar estas, les hacían llegar pues cómo iba la obra en tales lugares, en tales iglesias, ¿no? Entonces, Pablo pues siempre tuvo ese sentir, siempre tuvo ese padecimiento por los hermanos, porque cuando las cosas van mal, hermanos, en las iglesias se padece, hermano, y ahí no se pasa bien, son tragos amargos. El cariño de Pablo hacia Timoteo, bueno, expresa Pablo en 2 de Timoteo 1, 2 al 6, pues el cariño que le tiene a Timoteo. Amado hijo, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, el Padre de Jesucristo, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones, noche y día, deseándote, verte, acordándome de tus lágrimas para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy cierto que en ti también, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ¿no? Entonces, pues primero se convierte su abuela Loida y su madre Eunice de Timoteo. Y bueno, Pablo le impone manos y dice que despierte el don de Dios, ¿no? Lo motiva, lo motiva. Eso son palabras de motivación, de cariño, de exhortación hacia el hermano, ¿no? Y pues también tenemos que tener nosotros esa parte, ¿no? De esa templanza hacia el hermano, ¿no? Entonces, pues siempre Pablo demuestra ese trabajo hacia la iglesia. También habla acerca escribe muy pues bonito a Onésimo, ¿no? Escribiendo esa carta a Timoteo, a Filemón y a otros hermanos más. Filemón 1, 10 al 12, ruégote por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, mas ahora a ti y a mí es útil, el cual te vuelvo a enviar, tú pues recíbelo como a mis entrañas. Entonces, de ahí, bueno, Onésimo era una, porque no servía en la obra, ¿no? No estaba edificado y bueno, lo instruyen a Onésimo. Y luego ya cuando Onésimo explica allí en Filemón, que ya luego Pablo pide un consejo, ¿qué hacemos? ¿Lo utilizarás tú o lo puedo utilizar yo? A mí me es útil también. Y bueno, en Filemón 1, 17, 19 vuelve siguiendo hablando de Onésimo, dice, así que si me tienes por compañero, encargan, ¿no? A Onésimo, dice, así que si me tienes por compañero, dice Pablo, recíbele como a mí, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribí de mi mano, yo lo pagaré. No por decirte que aún a ti mismo te me debes de más. Entonces, Pablo, pues, pues Pablo ve por el hermano, pues por Onésimo y le dice, si algo te debe, pues yo te lo pagaré, no te preocupes, lo que sea, yo te lo pagaré. Y pues eso es un amor de hermano. Eso es un amor de hermano, motivar al hermano. Si nosotros estamos hablando de amor del Señor, y estamos hablando de amor, ¿cómo no vamos a ver por el hermano en lo natural? Entonces tenemos que tener también ese tacto, ¿no? Por lo que se pueda necesitar a nuestros hermanos, ¿no? Por lo que puedan necesitar o lo que puedan padecer en algún momento. Por eso es bueno que algún mensaje, alguna llamada, que veamos por el hermano, no ser descuidados, no ser descuidados, que no veamos los hermanos solos, ¿no? Hacer sentir los hermanos que están acompañados de ellos, de la misma hermandad, de la iglesia, no ser aquellos que ni se preocupan. No, Pablo demostraba otra cosa, Pablo decía otra cosa, y eso mismo hay que hacerlo, y hay que llevarlo a cabo. Bueno, Pablo, pues, tiene sus hermanos de viaje y, pues, obviamente colaboradores de la obra de Dios, y Pablo viajaba aproximadamente, dicen que las investigaciones, lo que han dicho acerca de los viajes, implicaba viajar mucho. Pablo, pues lo sabemos. Dice un escritor que calcula que la distancia que recorrió tanto por tierra como por mar, según se recoge tan solo en hechos, aproximadamente
16.000 kilómetros que recorrió Pablo. Viajar en aquel entonces no era solo agotador, sino también peligroso entre las amenazas a las que tuvo que enfrentarse. Estuvieron en naufragio, tuvieron peligros de ríos, se cuidaban de los salteadores, peligros en el desierto, peligros en la mar, etcétera, ¿no? Por eso siempre el Señor le ponía a alguien a Pablo, ¿no? Pablo casi nunca estaba solo durante esos desplazamientos de un lugar a otro. Entonces los cristianos que acompañaron a Pablo debieron de ser una fuente de hermandad muy útil, muy importante y ánimo para él. Además eran de mucho apoyo para la obra de nuestro Señor. ¿Cómo Pablo no iba a estar agradecido, ¿no?, con ellos? Entonces, Pablo en el trabajo más abundante por la obra de nuestro Señor. Hablando del trabajo más abundante, pues fue Pablo quien lo hizo. Obviamente nuestro Señor fue el primero que se despojó, se hizo pobre, se quitó toda divinidad porque tenía que bajar aquí a la tierra y vino a padecer como hombre. Pablo, su posición económica que tenía, su reconocimiento, su prestigio que en aquel entonces tenía antes de conocer al Señor, lo deja todo. Una de las premisas para seguir al Señor es dejarlo todo y seguirle. Pablo cumple con esos requisitos. Dice en 2 Corintios 11, 19 al 23, porque de buena gana toleráis los necios, siendo vosotros sabios. Les hace ver Pablo que siendo supuestamente crecidos espiritualmente, toleran a los necios. ¿Qué les está diciendo? Oigan, que no son espirituales ustedes para que puedan controlar a aquellos que están fuera de orden. ¿Por qué toleráis si algunos ponen servidumbre, si algunos devoran, si alguno toma, si algunos ensalza, si algunos hieren la cara? Dígolo cuanto a la afrenta, como si nosotros hubiésemos sido flacos. Eso es lo que le dice Pablo. ¿Y qué pasa? Pues que les está diciendo, oye, ¿por qué no han podido frenar esto? ¿Por qué no han podido reprenderlo o restaurarlo con el espíritu de mansedumbre? ¿A dónde están los ancianos? ¿A dónde están los espirituales? Dice, pero lo que otro tuviese osadía, dice, hablo con locura. También yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son simiente de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como poco sabio hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. Empieza a describir todo el trabajo que Pablo ha llevado a cabo, porque ha pasado por ese fuego y que a través de ese fuego Pablo instruye a los demás por el padecimiento de Pablo, porque Pablo está listo para la obra, para llevar a cabo la limpieza de sus hermanos en el alma, para poderlos acercar al Señor. Les dice Pablo, yo más, dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes, muchas veces. Sigue hablando Pablo, dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligro entre falsos hermanos, que es lo más triste, en trabajos y en fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Hablando Pablo y con justa razón por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha padecido en la carne. ¿Para qué? Para ganarse el espíritu. Nuestro Señor Jesucristo fue quien padeció todo esto. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Nuestro Señor Jesucristo, desde que estaba en el vientre de la Madre María, empezó a ser perseguido. Imagínense cómo nuestros padres se tomarían esta situación. O sea, no sé, a veces podemos leer la Biblia, pero a veces no meditamos en la situación interna que vivió en este caso
José y María nunca estuvimos en esa carne. Por eso a veces no podemos entender ciertas cosas, porque no hemos pasado por ahí. En el caso de Pablo, cuando se convierte al Señor, es perseguido y enseguida, inmediatamente es pasado por fuego. Empieza su persecución, empieza la aflicción. ¿Cómo Pablo no va a tener autoridad de poderles decir, oigan, yo he pasado por todo esto, ustedes no pueden controlar esto? ¿Cómo se ve que les hace falta también padecimiento y pasar por estas pruebas para que crezcan en el Señor, para que crezcan en el Espíritu? Bueno, pues también habla de hermanos de viaje, sí, seguimos hablando de los hermanos de viaje, ¿no? Que bueno, dice que iba siempre acompañado, era esencial por su seguridad y una ayuda pues para afrontar los rigores del viaje, ¿no? De modo que los hermanos de Pablo, entre ellos Sópater, Segundo, Gallo y Trófimo, tuvieron mucho que ver en los buenos resultados de la obra de nuestro Señor. En Hechos 23 al 5, dice, y después de haber estado allí 3 meses y habiendo de navegar a Siria, le fueron puestas acechanzas por los judíos, que son pues amenazas, ¿no? Amenazas. Igual estaban planeando alguna trampa. Dice, y así tomó consejo de volverse por Macedonia y le acompañaron hasta Asia, Sópater, Berencen y los tesalonicenses, Aristarco y Segundo, y Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico, Trófimo, estos yendo delante, nos esperaron en Troas. Pero ya Pablo solamente, o sea, ya Pablo siempre tenía ese temor de que lo estaban persiguiendo y le hacían llegar esas noticias. El Señor se manifestaba porque todavía no era su hora de Pablo, pero ¿cómo lo tomaríamos nosotros? ¿Cómo lo tomaríamos nosotros, hermanos, si fuéramos también expuestos, ¿no? A persecución? Bueno, pues siempre se quedaba, cuando Pablo viajaba, pues siempre le daban hospedaje, siempre decía Pablo, prepárame hospedaje en tu casa, ¿no? De tal persona, de tal hermano. Siempre estaba siempre la opción de acomodarse en una posada, pero los historiadores dicen que estos lugares eran muy peligrosos y desagradables. Así que Pablo siempre pues, les decía, ¿no? Dame hospedaje en casa no sé, de tal persona, ¿no? De tal hermano. Pues hablando de los viajes de Pablo, hermanos, ahí tenemos en su pantalla sobre el primer viaje que hizo Pablo. Pablo viaja saliendo de Antioquía, viaja a Chipre, a Talía, en Antioquía de Pisidia. Esto es, si no me equivoco, en Asia. Y pasa a Iconio, a Listra, Derbe y vuelve. Ese es el mapa del primer viaje de Pablo que llevó a cabo. En el segundo viaje de Pablo, pues viaja todavía más, se acerca hasta Macedonia, pasa por Asia, por Cilicia, para volver otra vez a Antioquía. Entonces, este es el segundo viaje que Pablo lleva a cabo. Fíjense cuántos kilómetros, hermanos, Pablo recorre en su segundo viaje. En el tercer viaje, vamos a verlo. El tercer viaje de Pablo llega nuevamente, hace casi ese recorrido, llega hasta Tesalónica. Lo más lejos que en el tercer viaje es que llega hasta Tesalónica, pasando el mar, y si se dan cuenta cuántos kilómetros no pueden ser allí, ¿no? Pasa por Corinto, Berea, Filipos, Troas, Éfeso, me parece que ahí es Asia, eh, viene a Galacia, está Iconio, Listra, Derbe, Tarso, para regresar a Antioquía. En el cuarto viaje de Pablo, aquí en el cuarto viaje de Pablo, llega hasta Italia. Bueno, este es el tercer viaje. En este tercer viaje muestro aquí los mapas, los, eh, los lugares por donde pasó Pablo. Bueno, fíjense todo lo que atravesó: Cilicia, Galacia, Asia, hasta llegar hasta Macedonia, ¿no? Todo esto en este mapa se ve un poquito más claro, ¿no?
los viajes que hacía Pablo. O sea, no eran 20 minutos de viaje. En el cuarto viaje, Pablo llega hasta Roma. Este es el mapa de recorrido que hizo Pablo. Llegó hasta Roma en su cuarto viaje, saliendo, me parece, de Jerusalén, sí, hasta Roma. Pues todo esto es el trabajo de Pablo que ha llevado en su ministerio para la obra de nuestro Señor. Bueno, Pablo dice que es prisionero de Cristo en Efesios 3, 1, 2. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para vosotros. Fíjense que es dispensación, hermano. A veces hay conceptos que están escondidos de lo que quiere decir o a lo que se refiere Pablo, ¿no? Dice, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Y dispensación significa esto, periodo de tiempo durante el cual se prueba al hombre con respecto a la obediencia. Quiere decir, cuando dice, si habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios en mí, está diciendo Pablo que yo he estado padeciendo por nuestro Señor Jesucristo, sufriendo, hambriento, con sed, perdido en la mar, cansado, y siempre estoy trabajando en la obra de nuestro Señor y soy prisionero de Cristo, porque le sirvo al Señor. Yo soy lo que les está diciendo, yo soy apto para poder llevarlos, hermanos, al Señor, porque yo he padecido, me lo he ganado, y ese padecimiento yo se los muestro en amor al Señor, para que ustedes también entren al reino, para que sean del Señor. Es lo que les está diciendo Pablo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. No ya yo, mas vive Cristo en mí. Ya sabe que esa dispensación que tiene para Dios, pues es eso, ¿no? Que ya no soy yo, sino Cristo vive en mí y a donde Cristo me utilice, tengo que ir. A lo que Cristo me mande, tengo que hacer. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, cuando se habla del trabajo de Pablo, cuando se habla, por supuesto, primeramente del trabajo de nuestro Señor Jesucristo que vino a hacer a la tierra, y aquí a todos los discípulos que les enseñó este camino, no se aprende, hermano, no se puede aprender si no se experimenta para obrar. Lo vuelvo a repetir, se tiene que experimentar para obrar. No podemos ser buenos hermanos ni predicadores si no hemos experimentado para obrar. No podemos ser buenos hermanos ni predicadores si no hemos experimentado el quitarnos los escondrijos de la carne, quitarnos la desobediencia, acercarnos al hermano. No podemos obrar si no hacemos, si no obedecemos. El propósito del trabajo de nuestro Señor Jesucristo y que pone a Pablo y a los discípulos es que obedecieron y se olvidaron de ellos mismos para servirle. Preparó nuestro Señor Jesucristo a personas aptas para llevar a cabo el evangelio. Y esa virtud que tenían los apóstoles, en este caso Pablo, pues se demostraba y lo externaba con los hermanos, con la fuerza espiritual que tenían, por todo lo que padecieron. Pues, esta es la prédica, hermanos. Espero que haya sido de reflexión para todos nosotros, para que entendamos pues más cositas de lo que está en la palabra, sobre todo el trabajo que tiene que haber en nosotros, en limpieza por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Pues Dios les bendiga, hermanos.